La lluvia caía con una fuerza casi antinatural, golpeando el asfalto como si quisiera arrancar pedazos de la ciudad. No era una lluvia cualquiera, era una tormenta que hacía temblar ventanas, apagaba luces y obligaba a los más valientes a buscar abrigo. Pero Valeria no buscaba refugio, Valeria huía. Su ropa empapada se pegaba a su piel como una segunda capa de frío. El cabello, oscuro y pesado por el agua, le cubría parte del rostro mientras corría sin rumbo claro. Cada paso en los charcos levantaba pequeñas explosiones de agua sucia, pero ella ni siquiera lo sentía. Sus piernas se movían por instinto, por miedo, por pura supervivencia. El viento golpeaba su rostro, mezclando lluvia con lágrimas que nadie habría podido distinguir. Lloraba por el frío, por el terror, por la desesperación. Ni ella misma lo sabía. Solo corría. A su alrededor, los autos pasaban a toda velocidad, indiferentes, salpicando agua sucia sobre ella. Algunos conductores miraban por un segundo, apenas curiosos, pero ninguno frenaba. Ninguno bajaba la ventana. Ninguno bajaba la velocidad. Para ellos, solo era una sombra temblorosa en la tormenta. Valeria abrazó su propio cuerpo, intentando contener los temblores, pero no funcionaba. No era solo la lluvia, era el pánico. Ese pánico profundo que se instala en el pecho cuando sabes que alguien te está esperando. Alguien que conoce tus miedos, alguien que sabe cómo hacerte callar. Ella no quería volver, no podía volver. «Por favor, Dios, solo un lugar, solo un minuto», murmuró sin aliento. La calle parecía interminable, una cinta de sombras iluminada por relámpagos que dejaban todo blanco por un instante. Y fue en uno de esos destellos que lo vio, una luz encendida a menos de 1 metro del suelo, titilando detrás de un portón metálico medio abierto. Un taller mecánico, a esa hora, con la luz prendida, en plena tormenta. El corazón le dio un vuelco. No era un lugar cómodo, ni seguro, ni cálido, pero era algo, y algo era mejor que volver a la casa donde la estaban esperando. Valeria empujó el portón. El metal chirrió con un sonido casi doloroso, pero ella no se detuvo. Una bocanada de olor a aceite, metal y gasolina la envolvió. Era un espacio oscuro, enorme, con herramientas colgadas y autos desmontados. Y allí, junto a una mesa de trabajo iluminada por una lámpara vieja, estaba él. Un hombre corpulento, de brazos fuertes y manos manchadas de grasa negra. Tenía una barba desordenada, cabello revuelto y una camiseta simple, desgastada por el trabajo. Parecía alguien de quien uno se aparta en la calle por pura precaución, un tipo que imponía respeto solo con su presencia. Y por un instante Valeria se congeló. El hombre levantó la mirada. Sus ojos, oscuros y profundos, tardaron un segundo en enfocarla. Valeria inhaló con fuerza. Tembló y tragó saliva antes de decir con la voz rota: «Por favor, no me hagas nada. Solo déjame quedarme 1 minuto». La herramienta que él tenía en la mano cayó al suelo con un golpe seco. El hombre no dijo nada, pero sus ojos se llenaron de algo que ella no esperaba. Dolor, no ira, no sorpresa, dolor. Él se enderezó lentamente, como si cada movimiento necesitara cuidado para no asustarla más. Pero aun siendo cuidadoso, Valeria dio un paso atrás. El hombre levantó apenas las manos, sin acercarse más. «Tranquila», dijo con una voz grave y suave, «no voy a tocarte». Pero Valeria no confiaba en las palabras de ningún hombre. No después de lo que había vivido, no después de lo que había escapado. Ella apretó los brazos contra el pecho y temblando apoyó la espalda contra la pared más cercana. Solo 1 minuto, por favor», el hombre asintió. «Puedes quedarte el tiempo que necesites». Un trueno retumbó en el cielo, haciendo vibrar el techo del taller. Y fue en ese instante que Valeria sintió por primera vez un alivio diminuto, casi imperceptible, pero real, como si la tormenta hubiera encontrado otro lugar donde descargar su furia, y por unos segundos la había dejado en paz. Marco respiró hondo. «Soy mecánico», dijo despacio, casi susurrando, «nada más». Valeria tragó saliva. No sabía que sus vidas estaban a punto de unirse de una forma que ninguno de los dos esperaba. No sabía que ese hombre grande, con manos fuertes y mirada cansada,
Llevaría en su bolsillo un pequeño llavero infantil con un corazón dibujado. No sabía que detrás de esa apariencia dura había un padre soltero, un hombre que había aprendido a amar sin hacer daño, un hombre que entendía lo que significa proteger, pero esa parte de la historia todavía no había sido escrita. Por ahora, solo era una noche de tormenta, una chica temblando, y un hombre que, sin proponérselo, estaba a punto de demostrarle que no todos los hombres son iguales. El portón del taller se cerró empujado por el viento, produciendo un chirrido metálico que resonó en todo el espacio. Valeria permaneció de pie junto a la entrada, con el agua goteando desde cada mechón de su cabello. El taller olía a aceite, metal caliente y a ese tipo de soledad que solo existe en los lugares donde se trabaja hasta tarde. La única luz provenía de una lámpara colgante, encima de una mesa llena de herramientas. Bajo ella, un hombre grande, de cuerpo robusto y brazos marcados por años de trabajo físico, observaba a Valeria con una mezcla de sorpresa y desconcierto. Su camiseta estaba manchada de grasa y su rostro, cubierto por una barba descuidada, le daba un aspecto rudo, pero sus ojos tenían algo que ella no esperaba: humanidad. Valeria tragó saliva, temblando. El sonido de la tormenta afuera era casi ensordecedor, pero aún así, el silencio entre ellos parecía más fuerte. No, no me hagas nada, repitió ella retrocediendo otro paso. Solo déjame quedarme un minuto. La herramienta que él tenía en la mano cayó al piso con un golpe que rebotó en las paredes del taller. El hombre levantó las manos despacio, como si se acercara a un animal herido. Tranquila, dijo, con una voz grave pero sorprendentemente suave. No voy a tocarte. Valeria siguió temblando, sin creer del todo en sus palabras. No era la primera vez que un hombre hablaba con calma antes de hacer daño. Su cuerpo reaccionaba antes de que su mente pudiera analizar si él estaba diciendo la verdad. El hombre, notando su miedo, se alejó unos pasos en lugar de acercarse. Puedes quedarte aquí, no tienes que explicar nada. Valeria respiró hondo. Se aferró a la pared como si necesitara sostenerse para no romperse en mil pedazos. El hombre, después de un instante de duda, fue hasta una repisa y tomó una manta de lana. No era nueva ni perfecta, pero estaba seca. Cuando dio 2 pasos en dirección a Valeria, ella retrocedió inmediatamente. Él se detuvo al instante. La dejaré aquí, dijo, y dejó la manta a medio camino entre ambos. Cuando quieras, tómala. No me voy a acercar. Ese simple gesto. Valeria no estaba acostumbrada a que nadie respetara sus límites, no a que alguien retrocediera por ella. Ella se inclinó lentamente, con las piernas todavía temblorosas, y tomó la manta. El calor de la lana la envolvió como un abrazo que llevaba años sin sentir. Una lágrima se mezcló con la lluvia en su rostro. El hombre volvió a su mesa de herramientas, sin darle la espalda para no asustarla, pero sin mirarla fijamente para no presionarla. Solo continuó acomodando piezas metálicas, fingiendo normalidad para ayudarla a recuperar el aire. Después de unos segundos eternos, Valeria se armó de valor para romper el silencio. ¿Por qué está abierto a esta hora?, preguntó, con la voz más baja de lo que pretendía. El mecánico suspiró. Trabajo tarde casi todos los días, respondió. Cuando eres padre soltero, el silencio de la noche es el único momento en que se puede avanzar. Valeria parpadeó. Sus ojos se deslizaron hacia su bolsillo, donde notó algo colgando. Un llavero infantil de colores brillantes, con un dibujo torpe de una niña. Un corazón y la palabra papá escrita con crayones. El impacto fue inmediato. ¿Tienes una hija?, preguntó ella en un susurro. Sí, respondió él con una sonrisa triste. Lucía, tiene 5 años. Por primera vez desde que entró al taller, el miedo de Valeria cedió un poco. No desapareció, pero cedió. Los padres que aman a sus hijos suelen tener un brillo distinto en los ojos. Él lo tenía. Marco, como ella descubriría más tarde que se llamaba, se apoyó en la mesa y añadió: no lastimaría a una mujer, nunca. Valeria cerró los ojos, luchando contra la mezcla de vergüenza, alivio y dolor que esa frase despertaba. Tantos años huyendo del lugar donde se suponía que debía sentirse segura. Y justo en un taller oscuro, en plena tormenta,
Un desconocido le ofrecía algo que había olvidado cómo se sentía: seguridad. La tormenta seguía rugiendo afuera, pero dentro del taller algo había cambiado. El miedo comenzaba a perder fuerza. El destino empezaba a mover sus piezas. Y dos vidas quebradas acababan de cruzarse. No por casualidad, sino por necesidad. La lluvia seguía cayendo con un ritmo violento, como si quisiera arrancar de raíz cualquier resto de calma que quedara en la ciudad. Pero dentro del taller, el clima era distinto, silencioso, tenso, cargado de un tipo de miedo que no hacía ruido, pero llenaba el aire como neblina. Valeria seguía en la misma esquina, envuelta en la manta que Marco había dejado a medio camino. Su respiración era irregular, como si cada inhalación requiriera fuerza. A cada trueno, ella se encolía un poco. Pero ahora, por primera vez desde que había entrado, no olaba a la puerta pensando en huir. Miraba al hombre delante de ella, intentando entender por qué alguien como él, un desconocido, un hombre fuerte, un tipo de taller mecánico, estaba siendo tan cuidadoso. Marco no decía mucho. Parecía medir cada gesto para no asustarla. Detrás de él, sobre la mesa, una pequeña lámpara temblaba con la brisa fría que se colaba por el portón, y en ese brillo vacilante, Valeria notó detalles que antes no había visto. Un termo con café, una caja de colores infantiles, un dibujo pegado a la pared con cinta. Se acercó un poco, no demasiado. El dibujo era de una niña con trenzas, una casa y un hombre de brazos grandes. Sobre la hoja, escrita con letras desordenadas: Papi y yo en el taller. Valeria tragó saliva. Marco la vio mirando el dibujo. «Lo hizo Lucía», dijo él, suavizando la voz. «Mi hija. Está en casa, con mi hermana». Valeria asintió sin responder. Algo dentro de ella se abrió 1 milímetro. Solo 1 milímetro, pero suficiente para respirar. Marco tomó un trapo y empezó a limpiar una pieza metálica, aunque estaba claro que no necesitaba limpiarla. Era solo una excusa para darle espacio. «No tienes que contarme nada», añadió. «Solo descansa, la tormenta pasará». Pero Valeria no podía descansar. Había un zumbido constante en su pecho, miedo mezclado con culpa, vergüenza, confusión. Y esa mezcla explotó cuando abrió la boca. Yo no puedo volver a casa». Marco detuvo el movimiento de sus manos. «No tienes que hacerlo. Él me está buscando», dijo ella con la voz quebrada. «No sé si viene detrás de mí ahora, pero va a venir. Siempre viene». Marco apretó los puños, no con rabia hacia ella, sino con un dolor silencioso que subía desde recuerdos muy viejos. «¿Te hizo daño?», preguntó. La garganta de Valeria se cerró apenas. Sí, fue una palabra pequeña, pero cargada de una vida entera. Marco respiró hondo, muy hondo, como si contuviera algo que quería romper. Caminó lentamente hacia una pequeña caja sobre la mesa y tomó un paquete de pañuelos. No se acercó demasiado, solo lo dejó en el suelo, cerca de donde ella pudiera alcanzarlo. Valeria lo tomó con manos temblorosas. Se secó el rostro, aunque la lluvia y las lágrimas seguían mezclándose. Marco volvió a su mesa. Ella observó su espalda ancha, su postura cansada y de repente, algo dentro de su memoria hizo clic. «¿Tu esposa?», preguntó inconscientemente. Marco bajó la mirada. «Murió hace 3 años». Valeria sintió un vacío en el pecho. «Lo siento». «Gracias», dijo él sin drama. Ella luchó con muchas cosas. Depresión, ansiedad, dolor que yo no supe ver a tiempo. Valeria levantó la cabeza, sorprendida de escucharlo hablar de algo tan íntimo. Él continuó. «Cuando la perdí, me prometí que si algún día alguien temblaba delante de mí, haría lo imposible para que ese temblor desapareciera». Los ojos de Valeria se llenaron de lágrimas otra vez. No eran como las anteriores. Estas eran de un tipo diferente. Lágrimas que nacen cuando una parte dañada del corazón reconoce por primera vez a alguien seguro. Su voz salió como un susurro. «No estoy acostumbrada a que nadie cuide de mí». Marco bajó la cabeza. «Yo tampoco estaba acostumbrado a que nadie necesitara mis cuidados». Ambos quedaron en silencio. El viento golpeó el portón. El relámpago iluminó el taller por un instante. Pero no había miedo en ese destello. Había historia, ver lo que nadie vio en ella.
Valeria envolvió la manta con más fuerza sobre los hombros. Por primera vez desde que escapó, ya no estaba congelada. Su cuerpo aún temblaba, pero ese temblor tenía otro ritmo. Era como si su corazón empezara a reconocer un terreno donde no había gritos, ni órdenes, ni amenazas. Marco se acercó lentamente a una cafetera vieja. «¿Puedo hacer algo caliente? ¿Café? ¿Té?» Valeria dudó. No por desconfianza, sino por hábito. No quiero molestar». «No molestas», dijo él, sin mirarla directamente, apenas dejando que el vapor comenzara a subir. «Solo estás respirando. Eso no es una molestia». La frase la desarmó. Durante meses Valeria había sentido que su existencia era una carga, un peso, un problema. Esa frase, «solo estás respirando», era como una mano invisible acariciando una herida profunda. Marco serviu a bebida, mas deixou a xícara sobre a mesa máis próxima a ela, sen aproximala demais. «Cuando quieras», dijo. Valeria avanzó pocos centímetros, tomó la taza, y el calor entre sus dedos fue como un recordatorio de que seguía viva. Marco se sentó en un banquito de madera, no muy cerca, pero tampoco distante, precisamente a la distancia de alguien acostumbrado a criar una niña con miedo a la oscuridad. «¿Cómo te llamas?», preguntó. Ella dudó. Dar el nombre era un riesgo, pero también era un paso. «Valeria», Marco asintió. «Bonito nombre. ¿Y tú?», preguntó ella. «Marco». Hubo un silencio suave, casi cálido. Un silencio distinto de todos los otros que Valeria conocía. Un silencio que no pedía explicaciones. Ella tomó aire profundamente, fortalecida por la taza caliente entre las manos. «No sé por qué vine aquí», dijo. «Solo corrí y vi la luz. A veces la luz aparece donde menos la esperas», respondió Marco. Valeria tragó saliva. Tenía miedo. «Pensé que me harías daño». Marco bajó los ojos. «Eso dice más de lo que has vivido que de lo que soy». Ella sintió o peito apertar. Por primeira vez, alguém entendeu seu medo. «Sem julgala. No quiero volver», confesó. «No quiero que él me encuentre». Marco apoyó las manos en las rodillas. «No va a encontrarte aquí». Sus palabras no fueron dichas con arrogancia, sino con firmeza. Firmeza de quien sabe proteger. Firmeza de un pai. Valeria observó el llavero de la niña una vez más. Ese pequeño corazón infantil la afectaba de un modo inesperado. «Tu hija», dijo ella, «debe amarte mucho». Marco sonrió, y esa sonrisa tenía un cansancio dulce. «Es mi vida», admitió. «Todo lo que hago es por ella». Valeria apretó la manta. «Ojalá alguien me quisiera así». Marco la miró, no con lástima, sino con verdad. «Todos merecen eso, Valeria». Ella sintió un vacío llenarse lentamente, como si un pedazo de seu corazón comenzase a voltar a un lugar. La tormenta afuera seguía golpeando el mundo, pero dentro del taller nacía un tipo raro de sosiego, un sosiego que Valeria no conocía, un sosiego que Marco había prometido, sin decirlo explícitamente, proteger. Y el destino apenas estaba comenzando a unirlos, porque donde hay miedo, às veces aparece alguien con manos fortes, pero corazón suave. Y esas almas, asustadas, heridas, cansadas, estaban a punto de descubrir que la luz más inesperada es aquella que llega cuando el mundo parece más oscuro. La tormenta seguía rugiendo afuera, pero dentro del taller, Valeria comenzaba a recuperar algo que había perdido hacía mucho: la capacidad de respirar sin sentir que cada inhalación debía ser silenciosa para no provocar un grito, un golpe o una acusación injusta. Esa forma de vivir, a medias, encogida, vigilada, era algo que el cuerpo no olvida fácilmente, y aunque estaba a salvo por primera vez en mucho tiempo, su mente seguía atrapada en los pasillos oscuros del miedo. Marco lo notaba. No decía nada, pero lo veía. El modo en que ella apretaba la manta contra el pecho, el modo en que su mirada recorría cada rincón del taller para asegurarse de que no había sombras escondidas, el modo en que se estremecía cada vez que un trueno sacudía el techo. Valeria, sentada en un banco improvisado, respiró hondo, como si se preparara para una decisión dolorosa. «Marco», comenzó con la voz hecha polvo, «te dije que él me hizo daño, pero no te conté todo». Marco dejó la herramienta que tenía en las manos. No se acercó, no la presionó.
Solo inclinó un poco la cabeza, mostrándole que estaba escuchando. Valeria apretó los dedos contra la taza caliente. Es un hombre que lo controla todo, dijo. Lo que comía, con quién hablaba, cuándo respiraba, y al principio parecía amor, atención, interés. Su risa amarga resonó en el taller, rompiendo algo invisible. Pero no era amor, era una jaula. Marco cerró los ojos un instante, tragando su propia rabia. Esa rabia que no era contra Valeria, sino contra el tipo de hombres que usan cuidado como disfraz para oprimir. Ella continuó. Cuando intenté irme, me dijo que sin él yo no era nadie, que nadie me iba a ayudar, que nadie iba a quererme, que todo allá afuera era peor. Un relámpago iluminó el taller, revelando las lágrimas que corrían por sus mejillas. Y lo peor, dijo ella, con la garganta cerrándose, es que, por un tiempo, le creí. Marco inspiró profundamente. No quería interrumpirla, porque sabía que aquella confesión era un desahogo que llevaba demasiado tiempo encerrado. Valeria soltó la manta, dejando a la vista las marcas rojas en sus muñecas. No eran recientes, pero tampoco eran antiguas. No podía respirar, Marco, susurró. No podía ser yo, no podía ni pensar. A veces sentía que no tenía derecho a existir, si no era bajo sus reglas. Se llevó las manos al rostro. Hoy intentó detenerme. Me tomó del brazo, fuerte, y yo corrí. Corrí sin mirar atrás. Marco apretó los puños hasta que los nudillos se volvieron blancos. No por ella, por él, por ese hombre cuya sombra todavía la perseguía. Valeria, dijo finalmente, no mereces vivir con miedo. Nadie merece eso. Y menos de alguien que dice amar. Ella levantó la mirada, como si esas palabras le hubieran tocado una parte del alma que nadie había tocado en años. ¿Y tú?, preguntó ella, casi en un susurro. ¿Alguna vez tuviste miedo? Marco se recostó en la mesa y desvió la mirada hacia el dibujo de su hija. No por mí, respondió, pero sí por alguien a quien quise mucho. Valeria frunció el ceño, tratando de entender. Él respiró hondo, como quien abre una puerta vieja que siempre duele abrir. Mi esposa, dijo finalmente. Ella tenía una tristeza que nadie veía, una tormenta dentro que no hacía ruido. Yo la amaba, Valeria. La amaba con todo lo que soy, pero no supe cómo ayudarla. No supe estar donde ella lo necesitaba. Y un día, su voz se quebró apenas. Un día la tormenta se la llevó. Valeria se cubrió la boca. Marco, lo siento mucho. No te preocupes, dijo él. No te lo cuento para que me tengas lástima. Te lo cuento porque sé lo que es no poder salvar a alguien que amas. Y también sé lo que es querer proteger a alguien, aunque uno no entienda del todo cómo hacerlo. Valeria bajó la mirada. Una parte de ella entendió por primera vez por qué aquel hombre la trataba así. Con delicadeza, con distancia, con un respeto casi sagrado. Era un hombre que había aprendido a no empujar. Un hombre que había aprendido a no invadir. Un hombre que conocía la diferencia entre cuidar y controlar. Un trueno volvió a sacudir el cielo. Valeria, por reflejo, se cubrió los oídos. Marco no se movió hacia ella, pero habló despacio, con una voz más cálida que cualquier manta. Estás a salvo aquí. Pase lo que pase, nadie te va a hacer daño. Valeria lo miró. Con miedo, sí, pero también con una confianza nueva, frágil, irreal. Y justo cuando la calma comenzaba a instalarse, un ruido fuerte del otro lado de la calle hizo que ambos se giraran. Un auto, un motor acelerando, luces que se detienen frente al taller. El corazón de Valeria se detuvo. Su respiración también. No hacía falta ver más. Ella sabía quién era. El ruido del motor se clavó en el pecho de Valeria, como un recuerdo que ella habría dado la vida por olvidar. Era un sonido grave, agresivo, un ronquido mecánico que siempre anunciaba la misma coisa. Problemas, dolor, control, y ahora estaba frente al taller. Marco entrecerró los ojos, no por miedo, sino por instinto protector. Reconocía aquel tipo de presencia incluso antes de ver el rostro. La luz dos faróis iluminou a chuva que caía com força, criando sombras projetadas no chão molhado. A porta do carro abriu com um estrondo, e um homem saiu encharcado, mas com uma postura que gritava arrogância. Valeria apertou a manta contra o corpo.
Ela não precisava vê-lo de perto. Sabia exatamente quem era. Valeria! Gritou ele, com a voz arrastada, carregada de raiva. Sé que estás aqui. Sal agora mesmo. Marco soltou a ferramenta que estava segurando. O som metálico ecoou pelo taler. Ele não olhou para Valéria. Olhou para a porta, firme, enraizado no chão como uma parede humana. Valeria deu 2 passos para trás com as pernas tremendo. Marco, por favor, murmurou. Ele levantou uma mão, pedindo silêncio. E eu me encargo. O homem caminhava em direção ao portão, os passos pesados demais para alguém sob a chuva. Era evidente que estava tomado por uma mistura de orgulho ferido, fúria e aquela certeza tóxica que alguns homens têm de que o mundo lhes pertenece. Valeria! Gritou novamente, agora mais perto, a voz rompendo a chuva. Te disse que não me hicieras isto. Valéria fechou os olhos com força. Ela já tinha escutado essa frase antes. Muitas vezes. Tantas vezes que seu corpo reagia sozinho. Marco então avançou até a entrada, colocando-se entre Valéria e o mundo exterior. Quando o agressor o viu, parou por um instante. Marco era maior. Marco era forte. Marco era um muro. Quem demônios eres tu? Perguntou o homem, tentando manter a postura. Marco não respondeu de imediato. Apenas manteve o olhar firme. Aquele olhar de homem que já segurou o corpo frágil de uma criança com febre, que já enterrou a esposa e que conhece a diferença entre força e violência. Ela está bem, disse Marco com uma voz baixa, mas que cortou o ar como um machado. E não vá a salir. O agressor deu uma risada sarcástica. Ah, sim? Se aproximou mais, apontando o dedo. Essa mulher é minha. Tu não sabes com quem te estás metendo. A frase fez o peito de Valéria se contrair. Ouvir essa mulher é minha era como receber um golpe invisível. Marco respirou devagar. Ela não é de nadie, respondeu. E muito menos tuya. O agressor se aproximou mais um passo, tentando impor presença. Mira, mecánico de mierda. Dame un minuto con ella y me la llevo. Esto no es asunto tuyo. Marco deu um passo à frente também. A chuva molhava seus cabelos, mas ele não desviava o olhar. Sí, es mi asunto. Dice, con calma mortal. Todo lo que lastima a una mujer es asunto mío. O agressor começou a perder o controle. ¿Qué te crees? ¿Que puedes ponerte entre nosotros? Ya estoy entre ustedes, respondeu Marco. A tensão era tão densa que parecia que o ar ia rachar. Relâmpagos iluminavam o rosto dos 2 homens, revelando a raiva de um e a firmeza inabalável do outro. Última oportunidade, disse o agressor, avançando um passo mais. O Tiago recordar quem manda. Marco inclinou a cabeça, sem medo algum. No tengo miedo de ti. E com um tom de voz que congelou até as chuvas, acrescentou. Pero tu, deverias tener miedo de lo que has hecho. O agressor arregalou os olhos por um instante, sem esperar aquela resposta. Valeria, atrás de Marco, pressionou a mão contra a boca, lutando contra o impulso de desmoronar. A chuva ficou mais forte. O vento varreu o chão. Marco então deu um passo firme e claro, bloqueando completamente a entrada. Vete, ordenou sem gritar, antes de que termines de destruir tua vida. O agressor olhou para ele, e depois para Valéria, que tentava se esconder atrás da sombra de Marco. Seus olhos se encheram de uma raiva que já não era segura. Era medo. Medo de perder o controle. Medo de perder a presa. Medo de alguém mais forte moralmente estar ali. Isto não se queda assim, rosnou o homem. Claro que não, respondeu Marco. Se queda melhor. O agressor cerrou os dentes, soltou um insulto abafado, entrou no carro e arrancou com tanta força que as rodas dispersaram água por todo lado. Quando o som do motor se perdeu na chuva, Valeria caiu sobre os joelhos. E Marco, pela primeira vez, desde que ela entrou no taler, se virou para olhar para ela. Ela tremia, não pela chuva, mas pelo alívio, pelo choque, pela primeira vez em muito tempo, pela sensação de estar protegida. Marco não se aproximou rápido. Caminhou devagar, se agachou diante dela e disse, "Já se fui." Valeria soluçou, cobrindo o rosto com as mãos. Marco hesitou, e então perguntou com delicadeza, "Puedo acercar-me?" Valeria levantou os olhos, brilhantes de lágrimas, e fez um pequeno gesto afirmativo.
Marco colocou uma mão morna sobre a manta, não sobre ela, e disse: "Não está sola. No mas." A chuva continuava gritando lá fora, mas dentro daquele taller o medo começava a morrer pela primeira vez. El sonido del motor alejándose fue como el último eco de una pesadilla. Por primera vez en meses, o quizá en años, el silencio no le provocó miedo a Valeria. No estaba sola en un cuarto oscuro, ni atrapada en un espacio del que no podía escapar. Estaba allí, en un taller iluminado por una lámpara vieja y cálida, con un hombre que no la miraba como un dueño, sino como un ser humano que merecía respeto. Marco se puso de pie lentamente. No quería que Valeria pensara que iba a cargarla, tocarla o moverla sin permiso. Él sabía, por experiencia y por instinto, que hay heridas que no se deben empujar. «Voy a cerrar el portón», dijo con voz tranquila. «¿Está bien?» Valeria asintió, aún con lágrimas en los ojos. A cada gesto de Marco, su cuerpo entendía algo nuevo. Aquí no había peligro. Aquí no había gritos. Aquí no había manos levantadas. Marco bajó la cortina metálica con cuidado, sin hacer ruido para no sobresaltarla. Después regresó a una distancia prudente y se agachó para ficar na mesma altura que ella. «¿Quieres agua?», preguntó. Valeria fungó. «Sí, por favor». Marco fue hasta una pequeña heladera vieja y sacó una botella. No se acercó demasiado. Dejó el agua sobre el banco donde ella podía tomarla sin sentirse presionada. Valeria bebió un sorbo, sintiendo que su garganta se abría por primera vez desde el susto. «Lo siento», murmuró ella. «No quería meterme en tu taller. Solo corrí». Marco negó con la cabeza. «No tienes que disculparte. Corriste para salvarte. Eso no es una molestia. Es valentía». Valeria bajó la mirada. Nadie jamás le había llamado valiente. Siempre exagerada, dramática, difícil, inestable, pero nunca valiente. Marco continuó. «Puedes quedarte aquí esta noche. No voy a hacerte preguntas que te duelan. No voy a pedirte nada. Solo descansa». Valeria secó o rostro como manta. «¿Por qué haces esto?», preguntó. Marco respiró hondo, mirando el dibujo de su hija pegado en la pared. «Porque sé que el miedo tiene un peso que destruye. Y porque...» Su voz quebró apenas. «No pude salvar a quien amaba, pero puedo cuidar de alguien hoy, sin pedir nada a cambio». Valeria sintió un golpe emocional difícil de describir. A veces, una frase se acomoda justo en la costilla donde una herida antigua vive escondida. Y esa frase lo hizo. Ella tocó la manta con dedos temblorosos. «Hace mucho que nadie me cuida», confesó. «Entonces empieza hoy», dijo Marco, sin presión, sin condiciones. La lluvia seguía golpeando el techo, pero ya no sonaba como una amenaza. Sonaba como un manto que envolvía la noche. Marco tomó una lámpara antigua, la enchufó y la colocó cerca del sofá desgastado del taller. «Para que la noche no te toque», dijo él. Valeria se detuvo. Sus ojos se llenaron de un brillo suave, no por las lágrimas, sino por el gesto. Un gesto tan simple, tan cotidiano, pero tan profundamente significativo para alguien que vivía en alerta. «Gracias, Marco», susurró ella, sentándose en el sofá. «Voy a quedarme en el otro extremo del taller», explicó él. «Si necesitas algo, me llamas. Si no, descansa». Valeria se arropó, sintiendo el olor a aceite, a metal y a una vida trabajada con las manos. Era extraño. Aquel lugar tan duro y masculino a primera vista tenía un rincón cálido que solo aparecía cuando Marco hablaba. Ella deitou a cabeça na almofada e pela primeira vez em muito tempo suas pálpebras ficaram pesadas. Seu corpo, acostumado a dormir com tensão, começou a ceder. A manta estava quente, a luz era suave e o som da chuva era quase hipnótico. «Marco», murmurou ela, e há médio sueño. «Jimmy, tu hija debe ser muy afortunada de tenerte». Marco sorrió con tristeza. «Soy yo el afortunado», respondió. Valeria cerró los ojos. La última imagen antes de dormirse fue la silueta de Marco, sentado en el otro extremo del taller, cuidando de ella sin invadirla. Un guardián silencioso, una presencia firme, un lugar seguro. Y así, después de meses de noches en claro de medo, de tensão, de bruisos invisíveis, Valeria durmió profundamente. Marco la observó por un momento, no como un hombre que desea,
como un padre que protege, como un ser humano que entiende la fragilidad. Con voz muy baja, cuasi inaudible, murmuró: «Aquí nadie te va a hacer daño, no más». E esa frase ficou pendurada no ar como uma promesa. A luz permaneceu acesa toda a noite, por ella, por sus sombras, por lo que vendría después, porque a veces el refugio que uno encuentra por accidente es exactamente el hogar que estaba necesitando. La madrugada avanzaba con una calma engañosa. Afuera, la lluvia finalmente había disminuido, dejando en el aire ese olor a tierra mojada que anuncia una tregua. Dentro del taller, en cambio, reinaba un silencio cálido, protector, casi sagrado. Valeria dormía profundamente en el sofá, envuelta en la manta que Marco había colocado con tanto cuidado. Su respiración era lenta, tranquila, diferente a la de una mujer que ha vivido meses huyendo del miedo. Por primera vez, su rostro no estaba tenso. Sus manos no buscaban protegerse. Parecía en paz. Marco, sentado al otro lado del taller, no se permitía dormir. No por desconfianza hacia ella, sino por algo mucho más simple y humano: intuición. Sabía cómo actúan los hombres violentos. Sabía que los controladores no aceptan un no tan fácilmente. Sabía que aquel individuo no había desaparecido. Por eso, permanecía despierto, observando la puerta cada cierto tiempo con los sentidos atentos, hasta que lo escuchó. Un motor, lento, firme, reconocible. Marco se puso de pie de inmediato. Su cuerpo se tensó, no por miedo, sino por una alerta instintiva. Caminó hacia el portón con pasos silenciosos y se acercó lo suficiente para mirar por una pequeña rendija. Su expresión se endureció. Era él, el mismo hombre, el agresor, empapado, frustrado, con una rabia que se podía oler incluso desde afuera. El coche se detuvo bruscamente, la puerta se abrió de golpe, y entonces la voz que había hecho temblar a Valeria tantas veces retumbó en la madrugada. «¡Valeria! Sé que estás aquí». Valeria no necesitó verlo. El sonido la atravesó como un rayo. Se incorporó de golpe, con el corazón en la garganta, respirando como si hubiera despertado de una pesadilla, solo para encontrarse dentro de otra. «Marco», susurró con un hilo de voz. «Es él». Marco levantó la mano pidiéndole calma. «No te moverás de ahí», dijo con firmeza, pero sin brusquedad. Él avanzó hacia la puerta y abrió apenas un pequeño espacio, suficiente para hablar, pero no para permitir que nadie entrara. El agresor se acercó empapado, con una expresión prepotente que intentaba ocultar su creciente desesperación. «¿Quién demonios eres tú?», dijo con desdén. Marco respondió con tranquilidad: «El hombre que está entre tú y ella». El agresor bufó una risa incrédula. «No te metas en lo que no entiendes. Ella me pertenece, tenemos asuntos pendientes». Marco lo interrumpió de inmediato. «Las personas no pertenecen a nadie, y ella no tiene nada pendiente contigo». La mandíbula del agresor se tensó. «Dime dónde está. Voy a entrar». Marco se inclinó ligeramente hacia adelante, su voz firme como piedra. «No vas a entrar». «Ah, ¿no?». El agresor dio un paso más. «¿Quién va a impedírmelo?». «Yo», respondió Marco. «Y créeme, soy suficiente». El agresor lo miró con desprecio, pero había un brillo de incertidumbre en sus ojos. Marco no tenía la actitud de un hombre agresivo. Tenía la actitud de un hombre que no retrocedería ni un milímetro. «Dile que salga», ordenó el agresor elevando la voz. Marco negó con la cabeza. «Ella no quiere verte, no quiere volver contigo, y aquí está segura». «Ella es mía», gritó golpeando la puerta. Marco no retrocedió. «No, ella es libre, y tú tienes que irte antes de que esto termine peor para ti». El agresor perdió los estribos y empujó la puerta con fuerza. Marco la sostuvo sin esfuerzo. «Inténtalo otra vez», dijo con serenidad peligrosa, «y no te va a gustar el resultado». Hubo un silencio denso, antinatural, lleno de un orgullo herido que sabía que no podía vencer aquella fuerza tranquila. «Esto no termina aquí», gruñó el agresor, retrocediendo. «Claro que sí», respondió Marco. «Aquí termina tu control». El hombre lanzó una última mirada llena de odio y volvió al coche. El motor rugió y desapareció entre la lluvia débil que comenzaba a caer otra vez. Marco cerró el portón por completo
y respiró hondo. Entonces se giró. Valeria estaba de pie, temblando, con una mano sobre la boca. Los ojos se le llenaron de lágrimas al ver a Marco allí, firme, sólido, la única pared que había detenido al hombre que tanto miedo le había causado. ¿Se fue?, preguntó casi sin voz. Marco asintió. Sí, y no volverá esta noche. Ella dejó escapar un sollozo, pero esta vez no era de terror. Era una mezcla extraña de alivio, incredulidad y un agradecimiento tan profundo que ni siquiera cabía en palabras. Marco no se acercó. Esperó. La dejó respirar. Luego, suavemente preguntó, ¿puedo estar aquí, cerca? Solo para que no te sientas sola. Valeria asintió entre lágrimas. Marco dio unos pasos lentos y se sentó en el suelo, a una distancia segura pero presente. No la tocó, no la presionó, solo estuvo allí, firme, calmado, protector. Valeria se abrazó a sí misma y murmuró, «Gracias. No sé cómo agradecerte esto». Marco respondió con honestidad simple, «No tienes que agradecer. Cuidar no es un favor, es una responsabilidad». La lluvia volvió a caer suavemente sobre el techo, y aquella noche, por primera vez, Valeria entendió algo que nunca había vivido, la diferencia entre un hombre que quiere poseer y un hombre que sabe proteger. El amanecer comenzó a insinuarse tímidamente detrás de las nubes, tiñendo el cielo de un gris suave que anunciaba calma después de una noche agitada. Dentro del taller, el ambiente había cambiado. La luz cálida de la lámpara seguía encendida, como una promesa silenciosa de que la oscuridad no podía tocar ese espacio. Valeria se sentó lentamente, aún con la manta alrededor de los hombros. Sus ojos estaban hinchados, pero no por miedo, sino por todo lo contrario, por la liberación emocional que su cuerpo no había tenido permiso de sentir en años. Respiró hondo. Por primera vez, no le dolió. Marco estaba sentado en el mismo lugar donde pasó toda la noche, apoyado contra una de las columnas del taller, los brazos cruzados, pero con una postura relajada. No había dormido, pero no parecía agotado. Parecía presente. Ella lo miró con una mezcla de timidez y gratitud. ¿No dormiste nada?, preguntó. Marco negó con la cabeza. No quise dormir hasta que estuviera seguro de que estabas bien. Valeria bajó la mirada. Una parte de ella quería llorar de nuevo, pero decidió sostener la calma recién conquistada. «Gracias», dijo suavemente. «No estoy acostumbrada a que alguien se preocupe por mí así». Marco la observó sin invadirla. «No tienes que agradecer. A veces uno simplemente hace lo que el corazón pide». Valeria apretó la manta un poco más. «¿A qué pedía tu corazón?», preguntó con un hilo de voz. Marco sonrió apenas. «Que no pasaras la noche sola con miedo. Nadie merece eso». Valeria respiró profundo. Había una vulnerabilidad hermosa en esa sinceridad, y había también una fuerza que la hacía sentir segura sin sentirse poseída. «Marco», ella comenzó nerviosa, «no quiero ser un problema para ti». «No lo eres», respondió él, sin dejarla terminar. «Eres una persona que necesitaba ayuda. Eso no te convierte en un problema». Valeria sintió el pecho aflojar por dentro, como si una cuerda invisible que llevaba demasiado tiempo apretada finalmente se soltara. «¿Y si él vuelve?», preguntó con un tono todavía frágil. Marco apoyó los codos sobre las rodillas. «Si vuelve, no estarás solo. Yo voy a estar aquí, y esta vez no correrás. Lo enfrentaremos legalmente». La palabra legalmente fue un bálsamo inesperado para ella. No violencia, no venganza, no impulsos, ley, protección, verdad. «Marco», sus ojos brillaron. «¿Por qué eres así conmigo? No me conoces». Él miró hacia el dibujo de su hija colgado en la pared. «Porque sé lo que es perder a alguien que amas porque no pudiste ayudarla a tiempo», respondió con honestidad cruda. «Y porque tú tienes esa mirada que tenían los que llevan meses pidiendo auxilio en silencio». Valeria tragó saliva. No sabía qué decir. No sabía cómo agradecer. No sabía cómo sostener tanta bondad sin romperse. Fue entonces cuando un sonido suave los interrumpió. «¿Papi?». Ambos giraron. La pequeña Lucía estaba en la puerta interna del taller, con su pijama rosa, descalza, arrastrando su manta
y con el cabello despeinado por el sueño. Había despertado temprano y, como siempre, había ido a buscar a su papá. Marco se levantó inmediatamente. «¡Hey, chiquita!», dijo acercándose a ella y agachándose para estar a su altura. Lucía lo abrazó con el tipo de abrazo que solo dan los niños, sincero, tibio, lleno de mundo. Pero luego sus ojitos se desviaron hacia la mujer en el sofá. Valeria se congeló. La niña la miró con una curiosidad dulce y una ternura que Valeria no recordaba haber recibido de nadie en mucho tiempo. «¿Es tu amiga, papi?», preguntó Lucía. Marco sonrió mirando a Valeria. «Es una persona que necesitaba un lugar seguro». Valeria tragó saliva. Aquella inocencia la tocó profundamente. Lucía, sin dudar, caminó hacia ella. Valeria se puso rígida, pero la niña no se detuvo. Sacó de entre los brazos su pequeño osito de peluche y se lo extendió con una naturalidad desarmante. «Toma», dijo la niña, «por si todavía tienes miedo». Valeria se llevó la mano a la boca. Sus ojos se llenaron de lágrimas de una manera que ella no sabía controlar. Tomó el osito con delicadeza como si fuera un objeto sagrado. «Gracias», susurró. «Hace mucho, mucho que nadie me daba algo así». Lucía le sonrió con una dulzura que iluminó todo el taller. «Mi mami decía que si alguien llora uno le presta lo que más quiere», dijo la niña, «para que se sienta mejor». Esa frase atravesó el corazón de Marco, y también el de Valeria. Marco se acercó a su hija y la levantó en brazos. «Eres un sol. ¿Lo sabías?», le dijo, dándole un beso en la frente. Lucía se rió. Valeria observó aquella escena como quien presencia algo imposible. Un hombre fuerte y dulce, una niña que irradiaba bondad, un espacio seguro que parecía un milagro después de tanto miedo. Marco volvió a mirar a Valeria. «Si quieres», dijo con una voz suave, «puedes quedarte aquí unos días. No es un palacio, pero es un lugar donde nadie te va a levantar la voz». Valeria apretó el peluche contra el pecho. Su voz salió quebrada, pero viva. Me gustaría quedarme un poco. Si no molesta». Marco negó con la cabeza. «Aquí no molestas. Aquí respiras». Valeria sonrió apenas. Una sonrisa tímida, frágil, pero real. Una sonrisa que Marco no olvidaría jamás. Y así, sin planearlo, sin buscarlo, sin pedirlo, Valeria comenzó a encontrar un hogar en el lugar más inesperado, en un taller mecánico, en una niña que compartía su peluche, y en un padre soltero que sabía amar sin hacer daño. El taller amaneció con un silencio distinto. Ya no era el silencio tenso de la supervivencia, ni el silencio pesado de una noche de tormenta. Era un silencio claro, casi limpio, como si el aire hubiese sido lavado por dentro. Valeria, sentada en un banco frente a una mesa llena de tornillos y herramientas, sostenía entre las manos el pequeño osito de peluche que Lucía le había dado. Lo apretaba con delicadeza, como si ese objeto representara algo que nunca antes había tenido. Un puente hacia una vida diferente. Marco estaba a unos metros, revisando la camioneta de un cliente, pero su atención no estaba realmente en el vehículo. La observaba discretamente, no como un hombre que desea, sino como alguien que vela por la reconstrucción de otro ser humano. Lucía jugaba en el suelo, dibujando con colores sobre un cartón. De vez en cuando levantaba la vista para sonreírle a Valeria, y esa sonrisa se convertía en un rayo de sol en el pecho de la joven. Pero ese sosiego tenía un límite inevitable, un límite que Valeria debía enfrentar tarde o temprano. Y ese límite llegó cuando su celular, escondido en el bolso desde que había escapado, vibró con insistencia. Ella se sobresaltó. Su respiración se volvió más corta. Marco, sin necesidad de ver el teléfono, entendió de inmediato que algo se había movido dentro del alma de Valeria. Ella tomó el celular con manos temblorosas y miró la pantalla. Un mensaje, una sola palabra. Cobarde. Marco vio cómo su rostro se desfiguraba, como las sombras volvían a trepar por su espalda. «¿Valeria?», preguntó con voz suave. Ella dejó caer el teléfono y se cubrió el rostro. «Marco, no puedo más. No puedo vivir corriendo. No puedo dormir con miedo. No puedo seguir siendo una sombra. Quiero terminar con esto. Quiero denunciarlo». Marco se acercó lentamente.
Se arrodilló frente a ella, manteniendo una distancia segura, con respeto absoluto. «Te acompaño», dijo con calma firme. Valeria levantó los ojos, brillantes de lágrimas. «¿De verdad? ¿Vendrías conmigo?» «Claro que sí», respondió. «No dejaré que enfrentes esto sola». Lucía, que escuchaba sin entender del todo, levantó su osito y lo estiró hacia Valeria. «Llévalo», dijo, «para que estés fuerte». Valeria lo tomó con cuidado, conmovida hasta lo más profundo. «Gracias, mi amor», susurró. Marco tomó su chaqueta, ayudó a Lucía a ponerse la suya y se volvió hacia Valeria. «Vamos cuando estés lista». Valeria respiró profundamente. El miedo quería paralizarla, pero había algo más fuerte ahora. La certeza de que ya no estaba sola. El camino hacia la comisaría fue silencioso. Valeria observaba por la ventana como si cada edificio que pasaban fuera una amenaza o un recuerdo. Marco conducía sin prisa, atento a cada gesto de ella. Lucía, en su asiento infantil, jugaba con una muñeca, ajena a la gravedad del momento. Cuando estacionaron, Valeria sintió que las piernas le fallaban. Marco bajó primero, rodeó el vehículo y abrió la puerta para ella. «No tienes que ser fuerte para mí», dijo, «solo para ti». Valeria tragó saliva, asintió y avanzó. Dentro, una oficial tomó su declaración. Valeria temblaba, tartamudeaba, pero habló. Habló de meses de control, de insultos, de golpes escondidos, de amenazas, de noches en que su cuerpo era una cárcel y su mente un territorio minado. Cada palabra era una herida reabierta, pero también era una cadena rota. Marco se quedó a unos metros, sentado, sin interrumpir, sin dirigir la conversación, sin sustituir su voz. Solo estaba allí, siendo soporte, siendo presencia, siendo calma. En un momento Valeria se quebró, su respiración se aceleró, sus manos temblaron violentamente. «No puedo», susurró ella. «No puedo seguir». La oficial intentó calmarla, pero fue Lucía, la pequeña, la inocente, la luz del taller, quien se acercó con pasos cortos y decidió actuar sin pedir permiso. Apoyó su cabecita en la pierna de Valeria y le dijo: «Mi papi dice que cuando uno tiene miedo, se agarra fuerte de alguien bueno». Valeria rompió en llanto, la abrazó y encontró fuerza allí donde menos lo esperaba. Marco se acercó lentamente. «Estoy aquí», le dijo, «pero eres tú la que está luchando, y te admiro». Esas palabras la sostuvieron. Ella continuó, firmó, relató, denunció, y al final, cuando entregaron el documento, Valeria sintió algo extraño en el pecho, algo que hacía años no sentía. Libertad. No total, no perfecta, pero real. Al salir, el aire fresco la envolvió como una caricia. «Marco», dijo volviéndose hacia él. «Gracias». «No me agradezcas», respondió. «Elegir sanar es tu mérito. Yo solo caminé contigo». Valeria miró a Lucía, que jugaba con el osito entre las manos, y sonrió con ternura. «Ustedes no saben lo que han hecho por mí». Marco negó suavemente. «No quiero que sientas que tienes que devolvernos algo. Este no es un trato, es tu vida. Y yo solo quiero que seas libre, para elegir quedarte o irte sin miedo». Valeria sintió que esa frase entraba directo en su corazón como una verdad pura. Libre para elegir quedarte. Era la primera vez que un hombre le ofrecía amor, no como jaula, sino como espacio abierto. Ella apretó el peluche contra el pecho. Lo que abrazaba no era un juguete, era su valentía, su renacer, su camino. Ese día, Valeria dejó de huir, y Marco dejó de proteger desde lejos. A partir de ese momento, comenzaban a caminar hacia algo que ninguno había buscado, pero que los había encontrado. Porque así es como empieza el amor verdadero, cuando dos almas heridas se acompañan sin pedir nada, sin invadir, sin poseer, solo cuidando. El sol comenzaba a caer detrás de los edificios, pintando el cielo de tonos naranjas y rosados. La ciudad se movía con su ritmo habitual, pero para Valeria, ese día no era uno más. Era el día en que había dejado de correr, el día en que había elegido pelear, el día en que había sido escuchada, el día en que había empezado a vivir. En el taller, el ambiente era cálido, casi hogareño. Lucía dibujaba en el suelo, tarareando una canción inventada. Marco limpiaba una pieza de motor sin prisa, observando cada cierto tiempo a Valeria,
que estaba sentada en un banco, abrazando el osito de peluche que la había acompañado en el momento más difícil de su denuncia. Valeria respiraba con calma. Era una calma nueva, rara, que todavía aprendía a sostener, pero real. Miró a Marco, y algo dentro de ella se aflojó. Era la primera vez que podía ver a un hombre sin que su cuerpo se preparara para huir, y entonces, sin anunciarlo, se acercó a él. Marco levantó la mirada. Quieto, atento, respetuoso. Marco, su voz tembló apenas. Hoy me devolviste algo que creí perdido. Él dejó la herramienta sobre la mesa. No necesitabas que nadie te devolviera nada, dijo. Solo necesitabas un lugar para recordar quién eres. Valeria tragó saliva. Eres diferente a todos los hombres que conocí. Marco negó suavemente. Solo intento ser un buen padre y un buen ser humano. Valeria sonrió. Era una sonrisa pequeña, casi tímida, pero más luminosa que cualquier luz del taller. Y lo eres, mucho más de lo que crees. El silencio que los rodeó no fue incómodo. Fue un silencio lleno de verdades no dichas. Valeria dio un paso más cerca. Quiero que sepas algo, dijo ella. Cuando entré aquí anoche, pensé que me harías daño. Pensé que todos los hombres eran iguales. Pensé que no tenía salida, que todo estaba perdido. Marco escuchó sin parpadear, con una atención que no presionaba. Valeria respiró hondo. Y tú me devolviste un pedazo de calma que yo creí que nunca volvería a sentir. Marco tomó aire, profundamente conmovido. Pero no la tocó. Solo dijo, Valeria, no quiero ser un lugar que reemplace un miedo. Quiero ser, si tú quieres, un refugio donde puedas ser libre. Ella cerró los ojos y una lágrima silenciosa rodó por su mejilla. ¿Libre para quedarme?, susurró. Marco dio un paso lento, medido, firme. Libre para quedarte, para irte, para volver, para elegir. Eso es el amor que quiero darte, no uno que te encierre, sino uno que te acompañe. La voz de Marco temblaba un poco, no de inseguridad, sino de vulnerabilidad honesta, algo que Valeria nunca había visto en un hombre. Valeria levantó la mano, muy despacio, como si temiera romper algo delicado. Tocó el antebrazo de Marco apenas con la punta de los dedos. Marco exhaló. No la tomó, no tiró de ella, no la acercó. Simplemente permitió ese contacto, y ese gesto, pequeño, suave, respetuoso, fue más poderoso que cualquier abrazo. Valeria lo miró a los ojos. Marco, ¿y si intento aprender contigo lo que es sentirse segura? Marco sonrió, con un brillo húmedo en los ojos. Entonces iremos despacio, a tu ritmo, porque no quiero ser tu dueño, quiero ser tu abrigo. En ese momento Lucía levantó la cabeza del dibujo y exclamó, «¡Papi, mira! ¡Dibujé a los tres!». Marco y Valeria se voltearon. En el cartón, con trazos torpes y colores vibrantes, estaba una figura grande, Marco. Una pequeña con un vestido, Lucía, y una mujer con una manta en los hombros, Valeria, todos de la mano. El taller quedó en silencio, un silencio lleno de emoción. Valeria llevó las manos a la boca. Ninguém, ningún adulto, ningún hombre, ninguna alma. La había imaginado como parte de algo así desde hacía años. Lucía se levantó y corrió hacia ella. «¿Te quedas, Vale?», preguntó con inocencia pura. «Porque tú hueles a flores. Me gusta cuando las personas huelen a cosas bonitas». Valeria rió entre lágrimas. «Si tu papá quiere...». Marco dio un paso hacia ella. La miró con una ternura que derretía cualquier sombra. «Yo quiero», dijo, «pero solo si lo eliges sin miedo». Valeria tomó aire y lo eligió. «Marco», susurró, «me quedaré». Marco cerró los ojos un instante, como quien agradece un regalo que jamás pidió, pero que la vida le concede igual. Sin empujarla, sin apresurarla, sin tocarla sin permiso, extendió su mano. «Entonces, caminemos juntos». Valeria tomó su mano, una caricia lenta, sincera. No era una promesa de amor inmediato, era una promesa de respeto, de reconstrucción, de seguridad, de calma. Era una promesa de un amor diferente, un amor que no invade, sino que abraza. Y entonces, en un susurro que parecía una bendición, el narrador murmuró, «El verdadero amor no llega para poseer, llega para sanar, para proteger, para esperar,
para abrazar sin encerrar. Ese día, Valeria comprendió que no todos los hombres son tormenta, y que a veces, en medio del miedo, la vida coloca en nuestro camino a un padre que aprendió a amar sin hacer daño. Y así, comenzó la historia de un hogar encontrado, de un corazón reconstruido y de un amor que nació no del fuego, sino de la calma